Nuevamente, a todas y a todos, buenos días. Vamos a iniciar con esta cuarta mesa que tiene como título Pandemia, Trabajo y Capitalismo, donde vamos a tener tres ponentes. Voy a ir presentándolos uno por uno conforme van haciendo su participación. Vamos a iniciar con el doctor Joel Yair Contreras. El doctor Yair Contreras estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a investigar temas relacionados con el pensamiento crítico contemporáneo, particularmente la obra de Gilles Deleuze y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Realizó una estancia de investigación en la Universidad París 8 y una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro. Su ponencia lleva como título La pandemia del COVID y la barbarie capitalista. Si eres tan amable, Yair, adelante. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno. Sí, se escucha. Ajá. Una de las mayores preocupaciones del pensamiento y el arte a lo largo del siglo XX es formular el peligro real e inminente de que la civilización humana desemboque en su destrucción, debido a los excesos, abusos y negligencias en las formas de producir, consumir y gobernar. Las maneras en que ha sido planteada esta situación son varias y van desde el diagnóstico y pronósticos políticos de Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt y Rosa Luxemburgo, en los que destaca la concepción de tal destrucción con el término barbarie, es decir, como el retorno de la humanidad a un estado previo a de la civilización y la cultura, en el cual los seres humanos se vean privados de los recursos de la humanización, necesarios para satisfacer sus necesidades, relacionarse entre ellos mismos y con el medio natural. La barbarie consiste en la pérdida de la capacidad para reproducir la vida social y con ello de lo humano mismo. En este texto abordaremos esta situación de autodestrucción civilizatoria, barbarie, en el contexto de la pandemia de la enfermedad COVID-19, provocada por el coronavirus, y la problematizaremos desde la perspectiva espacial, al concebir la civilización en su dimensión de espacio social, con una materialidad como urbe, un interior conformado por la organización política y civil de la ciudad, y un exterior como la relación con la naturaleza, que adquiere la forma de límites culturales y dinámicas de reproducción y consumo. Por ello, proponemos una problematización de las causas y consecuencias de la pandemia como parte del fenómeno de la barbarie o de la destrucción de la civilización y la cultura. La palabra civilización remite a la palabra ciudad, como el espacio propio de lo civilizado, donde los ciudadanos proyectan, conforman y actualizan la ciudad con el conjunto de sus relaciones, y la ciudad entendida más como una forma humana y por lo tanto social de vivir que solamente como un espacio urbano. En el concepto de civilización, la ciudad es entendida como el sinónimo moderno de ciudad, pues es en la modernidad donde se privilegia el espacio urbano, como el lugar por la excelencia en que históricamente se han innovado, inventado y vivido los avances culturales de la ciencia y la política. Por lo que la ciudad, más que una categoría que agote en estricto el espacio social, excluyendo de él el campo y a los otros hábitats naturales, sirve como la imagen que los resume, como la conformación categorial del espacio social y sus límites. Sin embargo, a partir de la importancia dada al espacio urbano en la modernidad para abordar el problema de la destrucción de la civilización, es necesario distinguir entre el espacio físico de la urbe y el espacio sociocultural y político de la ciudad, para poder plantear en qué consiste su destrucción y sus consecuencias como parte de la pandemia. La ciudad deriva del término latino civitas, la ciudad romana caracterizada por consistir en un espacio social en el cual, a través del derecho ius civile, los ciudadanos participaban de la ciudadanía siendo titulares de derechos y obligaciones unos respecto de los otros. Sin embargo, la etimología puede resultar engañosa, pues yendo al origen y al uso del término latino, en la época romana, el término que se utilizaba para referirse a lo que sucedía, conformaba o era propio de la ciudad romana era quidies, como pronombre posesivo, es decir, en expresiones en las que se hacía referencia a alguien que formaba parte de o pertenecía a la misma condición, ni ciudadano o conciudadano. La palabra civitas es el derivado o el plural de la palabra quidies, pues ciudadano antecede a la ciudad en tanto son los ciudadanos o el conjunto de ciudadanos quienes conforman y hacen posible la ciudad, con sus acciones voluntariamente sometidas al mismo derecho que ordena sus relaciones sociales. Para la presente reflexión utilizaremos la acepción de civitas como la organización social de ciudadanos sujetos
voluntariamente a la misma ley, que es incluyente o integradora en los términos expansionistas del Imperio Romano. Si bien el término civitas remite a la organización social a partir de la ley, al orden de los derechos y obligaciones, compartidos por quienes son ciudadanos, el sentido y contenido de tales derechos y obligaciones, que definen el tipo de organización social, remite a la noción de política, derivada del término griego polis. La polis griega consiste en una organización social basada en el nomos, una ley que se basa en el logos, en la capacidad de decir y escuchar discursos, que permiten conocer el orden de la naturaleza y conseguir el orden justo o adecuado. Por ello, la polis se basa en la posibilidad de discutir en el ágora entre iguales, politíes, que son iguales por su origen, que los hace capaces de decir y comprender, convirtiéndose en el ciudadano que es capaz de participar en la vida política de la comunidad, planteando sus problemas y discutiendo sus soluciones. Sin embargo, a diferencia de la civitas, la polis no es incluyente, pues solo se puede formar parte de la polis si se nació en ella. Es decir, que la polis es anterior a la politíes, sus miembros, quienes son politíes por formar parte de la polis, es decir, por su origen étnico. La noción de política, la derivada de polis, remite a la capacidad y necesidad del ser humano de participar en la conformación y sentido de su comunidad, convirtiéndose con ello, además en ciudadano plenamente humano, pues los seres humanos son quienes pueden proyectar, evaluar, actualizar y transformar la forma de su comunidad. La noción de ciudadanía moderna es tributaria en su dimensión política de esa concepción de la polis, pues ser ciudadano no solo es por estar sujeto a la ley, sino por participar políticamente en la conformación de la misma y con ello en la conformación de su comunidad. Una ciudad propia de la civilización es aquella urbe conformada y habitada por una ciudadanía sujeta a la misma ley y con los derechos políticos que le reconocen como capaz de comprender y participar en la vida política de su comunidad, el espacio social por excelencia del desarrollo y reconocimiento de su humanidad para los hombres. La ciudad desde la perspectiva de la civilización es la materialización de las formas de vida y sociabilidad que los seres humanos son capaces de producir política y racionalmente. Esa noción de civilización es la que se encuentra amenazada por la barbarie, en tanto que las formas de la vida social pierden los elementos de la ciudadanía y la política que la hacen humanas. Las causas y consecuencias de la pandemia pueden entenderse desde estas dimensiones como la desarticulación de la civilización, la pérdida de la humanidad de quienes habitan las urbes y la pérdida de la humanidad de la propia comunidad en relación con su organización urbanística, pues la ciudad deja de tener las cualidades de la racionalidad que es capaz de comprender y la justicia del orden social, lo que se concreta en la forma de vida y la materialidad de las ciudades contemporáneas, que son urbes no de ciudadanos capaces de comprender, que son reconocidos como tales y participan en la conformación de su comunidad en el espacio urbano adecuado para el desarrollo pleno de sus vidas, sino ciudades de individuos aislados y extraños entre sí, que habitan y transitan en construcciones que tienen como modelo las prisiones, con rejas, divisiones, vallas, que convierten la intimidad en aislamiento y anulan el espacio público, convirtiéndolo en espacio privado para el encierro, el tránsito o el consumo. En el caso de la pandemia actual, en un espacio de protección frente a la amenaza a la salud en que se han convertido los otros. La ciudad como cárcel y sus habitantes como presos voluntarios. Por su parte, el término barbarie remite en su etimología a la exclusión que los griegos hacían de los no griegos, no solamente de su comunidad, sino de su calidad de seres humanos, pues los concebían como privados de la capacidad de hablar, con la expresión onomatopéyica de quienes solo balbucean al intentar hablar, es decir, solo producen sonidos sin significado ni sentido. Los bárbaros son para los griegos quienes al solo balbucear carecen de la capacidad de emitir sonidos con sentido y por ello de comprender, es decir, carecen de humanidad. Esta cuestión podría bastar para descalificarla de la perspectiva de un democratismo simple y fundamentalista. Sin embargo, siguiendo a Benjamin, podríamos afirmar que todo documento de cultura es un documento de barbarie y en ocasiones a la inversa, puesto que si bien la exclusión hecha por los griegos podría entenderse como un acto de negación de la humanidad del otro, la idea de que el discurso y su capacidad de entender la realidad es lo que caracteriza a los seres humanos, lo que los hace humanos, es una idea no solamente verdadera, sino incluso una idea que los griegos retomaron de otros pueblos y es compartida por otros pueblos. Incluso podríamos plantear radicalizar esta idea llevándola más allá de su origen griego occidental, planteando que no solamente los individuos se comunican entre sí, sino que los pueblos tienen la posibilidad de hacerlo, superando la limitación y el empobrecimiento propios que supondrían negar esta posibilidad, pues al negar a los otros pueblos, los griegos, Europa, Occidente o la sociedad capitalista, se niega la posibilidad de conocer otros aspectos y dimensiones de la realidad que podrían colaborar para superar situaciones o momentos críticos como el de la pandemia, en el que la racionalidad en la civilización occidental evidencia sus deficiencias o ausencias.
por lo que el término cultura, como esta racionalidad de los pueblos en relación a su capacidad de producir y reproducir su realidad social a partir de su conocimiento de la realidad, junto al de civilización, adquiere relevancia para nuestra reflexión en torno a la problemática de la barbarie como destrucción de lo humano, pero también de los problemas que implican una concepción de la civilización que en sus aspectos negativos se basan en la exclusión griega y el expansionismo romano. En estos términos, la cultura que civiliza es también el conjunto de los medios para la producción y reproducción de la vida social, herramientas, tecnologías y conocimientos materiales, intelectuales y simbólicos que parten de la comprensión del medio natural y la concepción del medio social o comunidad humana, con los cuales las diversas colectividades humanas han sido capaces de producir sus formas específicas de vida, que implican tanto la dimensión subjetiva de las identidades, que comprende no solamente las formas de interpretar la realidad, sino también y sobre todo de producirla de acuerdo a sus necesidades, hábitos o tradiciones, así como la dimensión objetiva de las maneras en que son transformados el medio natural y los recursos naturales y producidos los medios urbanos en que se desarrolla su vida social. Es decir, la cultura está íntimamente relacionada con la producción de las condiciones para la vida del ser humano a tal grado que se convierte en los recursos mismos de la humanización, con los cuales colectivamente el hombre ha transformado no solamente el medio natural, adecuándolo a sus necesidades, sino también a él mismo, con las formas en que se ha dado de satisfacer colectivamente sus necesidades. En términos culturales, la barbarie implica la destrucción de las múltiples formas de producción y reproducción de la vida social que los pueblos han desarrollado a partir del conocimiento de sus entornos, por lo que además de las formas particulares de satisfacer sus necesidades, comprende su tipo de espacio social y arquitectónico, así como sus límites, es decir, tanto la forma de la urbe como sus límites en la forma de sus particulares relaciones con el entorno natural. La cultura implica las formas de relación entre la urbe y el medio natural a partir del conocimiento que han desarrollado las comunidades, lo que de cierta manera implica una culturalización del medio natural o de las relaciones que se establecen con este, como sucede no solamente con los límites a la forma de utilizar los elementos del medio natural para permitir su estabilidad y regeneración, sino también la distinción entre qué y cómo puede ser utilizado para la satisfacción de las necesidades. Es decir, la cultura también implica la forma de relacionarse con los elementos naturales en función de la producción de la vida humana, como límites a la forma de utilizarlos o como conocimiento de lo que se puede utilizar o no. En el capitalismo se ha perdido o dejado de considerar estos límites, basados en el conocimiento del entorno natural, llevando la producción a excesos en los que se atenta contra el equilibrio de los hábitats naturales y el medio ambiente, poniendo en riesgo las condiciones para la continuidad de las formas de vida humana. Y el consumo no solamente ha adquirido dimensiones insostenibles para satisfacer con los recursos naturales disponibles, sino incluso se ha perdido la capacidad de distinguir lo que es adecuado para el consumo humano. Parte de la comunidad científica especula que estas formas de producción y consumo pudieron originar el surgimiento del coronavirus causante del COVID-19, originado por el consumo inhabitual de especies comercializadas en condiciones insalubres en el mercado de Wuhan, cuyas prácticas datan de un momento de crisis económica, en la que el gobierno no solamente permite, sino que promueve el consumo de especies silvestres, lo que en este caso había originado el coronavirus por el consumo de especies silvestres comercializadas en condiciones insalubres que habrían permitido el tránsito y la mutación del virus de varias especies hacia el ser humano. El biólogo Rodolfo Dirso, especialista en evolución, indica que las formas de destrucción de los hábitats naturales provocan el aumento de elementos patógenos para el ser humano, puesto que se provoca un desequilibrio en los hábitats en que los animales grandes empiezan a desaparecer o disminuir, lo que hace que aumente la población de roedores portadores de patógenos causantes de enfermedades para el ser humano. Y el virólogo Miguel Pita advierte que la destrucción de los hábitats en los que existen animales con cargas virales patógenas para los seres humanos destruyen las fronteras naturales que protegen a las ciudades de estos riesgos. En estos términos, es posible especular que de continuar con la destrucción del medio natural, la pandemia actual solamente es el inicio de una época de otras pandemias. Una forma social o urbe que no procure la vida de los seres humanos es un proceso o un fenómeno que está dejando de ser o no es civilizado. La advertencia de quienes plantearon la barbarización de la sociedad moderna apuntaba que las formas en que las sociedades capitalistas estaban y están produciendo subjetiva y objetivamente los satisfactores de las necesidades humanas, paradójicamente son contrarias e incluso destructivas de las condiciones necesarias para la vida de las diferentes colectividades humanas que habitan históricamente el planeta hoy
globalizado en una misma cultura capitalista, que como lo indicaba Rosa Luxemburgo, en la frase socialismo barbarie de su texto de la crisis de la socialdemocracia alemana, en sus formas de producir y consumir, está destruyendo las condiciones civilizatorias y culturales. Es decir, se trata de una forma social en la que la sociedad y su espacio están organizados en función de la mayor obtención de ganancia, en relaciones sociales reducidas a relaciones comerciales, en las que, como lo indicaron Horkheimer y Adorno, con su concepto de razón instrumental, toda forma de racionalidad comprensiva es sustituida por una racionalidad instrumental que solo busca eficientar el proceso productivo y comercial, reduciendo al ser humano a trabajador, consumidor, y a los recursos naturales en mercancías, en procesos de explotación, de enajenación del ser humano que destruyen los medios naturales en sus procesos productivos. El capitalismo no solamente niega la sociedad conformada por las relaciones sociales entre seres humanos racionales, sociales y políticos. Consiste en su forma de producir y consumir en la destrucción de la sociedad y del ser humano, imponiendo una irracionalidad destructiva de la cual el ser humano carente de capacidad comprensiva y tratado como tal se convierte en cómplice, en un alguien que, como señaló Hannah Arendt, es insignificante, carente de significado, porque no es capaz de comprender y es tratado como tal en espacios y sociedades que niegan su dimensión civil y política. La pandemia no solamente es una consecuencia de las formas irracionales de producir y consumir en la sociedad actual, sino también una oportunidad que tenemos los seres humanos de comprender y actuar, es decir, de recuperar las dimensiones que nos hacen humanos, la capacidad para entender lo que está sucediendo en nuestro entorno y a partir de eso decirnos y deliberar qué es lo que se tiene que hacer, conocer y valorar las formas culturales de otros pueblos, reclamar el cumplimiento y respeto a nuestros derechos como ciudadanos capaces de comprender y la acción política que permita detener el avance de la barbarie y construir una ciudad y una sociedad plenamente humana. Gracias. Muchas gracias, Yair, por esta participación. Vamos a continuar con la presentación de la maestra Ágata Paulowska, maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata a doctora a filosofía en la misma universidad. Su trabajo de investigación se centra en los campos de la filosofía política y social, especialmente en el proceso de construcción de la identidad del enemigo. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha publicado trabajos de investigación sobre distintos temas, entre los que destacan análisis del antisemitismo, islamofobia y migración internacional en revistas y libros especializados. El título de su conferencia es Cambios en la conceptualización del trabajo frente a la pandemia del COVID-19. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Entonces, bueno, modifiqué un poquito el título. Entonces, tal vez no voy a hablar tanto de los cambios, pero de cierta reconfiguración de la manera misma en la que trabajamos y el concepto que podemos derivar de ahí. Entonces, voy a sostener como de manera introductoria una tesis, pues que no es nada, digamos, difícil de darnos cuenta de que hay ciertos cambios, bueno, se visibiliza mucho hoy en día, en el momento de la crisis, cierta tendencia que ya ha sido presente en el proceso de trabajo, en la manera en la que trabajamos, pero ahora digamos que estas tendencias tal vez se podría decir que se aceleran. Entonces, por un lado se hacen más visibles, por otro lado se aceleran los cambios, y de eso da cuenta, por ejemplo, el título de un artículo que encontré, es la pandemia como catalizador de una nueva cultura laboral. Entonces me doy cuenta que también en diferentes artículos periodísticos sí se percibe que la pandemia cataliza cierta nueva cultura laboral y en general sí se la percibe digamos, esta nueva cultura laboral, sí se suele ver tanto las ventajas como las desventajas.
Entonces, en la primera parte voy a acercar cierta comprensión de qué podemos comprender por el trabajo de manera abstracta, independientemente de sus formas históricas. Luego voy a explicar brevemente qué sería el trabajo dentro del capitalismo. Y luego voy a explicar dos tendencias que podemos percibir hoy en día en estos cambios. Y bueno, voy a presentar ciertas ideas mías en torno a lo que está pasando. Entonces, en la tradición que va desde Hegel, pasando por Marx hasta Sánchez Vázquez, el trabajo se entiende como una forma de interacción entre el hombre y la naturaleza. Entonces, Sánchez Vázquez la describe productiva, y por la praxis productiva, bueno, por la misma palabra praxis entendemos cierta actividad humana consciente que niega una realidad efectiva y afirma otra que todavía no existe. Y es productiva porque el hombre produce su mundo humano, o un mundo humanizado, y tanto en Hegel como en Marx, esta producción del mundo, del entorno, lo transforma y a la vez transforma al hombre mismo. Entonces, de manera hegeliana, el hombre imprime sus ideas, sus pensamientos en la materia, se ve reflejado ahí, en su entorno, lo ve transformado por él y se transforma a sí mismo. En eso radica realmente, visto de manera no histórica, la gran relevancia del trabajo para la vida humana. Es como el elemento constitutivo mismo de lo que somos. Voy a leer una definición de Marx del trabajo que va en el mismo, bueno, digamos, es la misma, una manera muy similar de describirlo. Entonces, en el Capital, nos dice que el trabajo es en primer término un proceso entre la naturaleza y el ser humano, el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso el hombre se enfrenta con un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse bajo una forma útil para su propia vida las materias que la naturaleza le brinda. Es esta primera parte de la interacción con la naturaleza, y la segunda, y a la par, de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina. Entonces, digamos, es un acercamiento clásico a qué sería el trabajo de manera abstracta. También Hannah Arendt se acerca a este tema, aunque ella sí introduce una división que ya está presente en el lenguaje entre el trabajo y la labor. Entonces, el hombre, en cuanto Homo faber, fabrica. Entonces, esa es como esta idea del trabajo. O sea, para ella, la fabricación va a ser lo que va a definir de manera parecida a Marx y a Hegel. Entonces, en este momento de fabricación se producen los objetos de uso. En el capitalismo, valores de uso que se caracterizan por permanencia, durabilidad, estabilidad. Entonces, el hombre, a través del trabajo, de la fabricación, produce el mundo estable de los objetos a su alrededor. Y aquí Arendt distingue la labor también de manera histórica, que sería un trabajo sometido a la necesidad humana. Entonces se producen los objetos de consumo, de duración corta, y entonces se producen lo que hoy en día diríamos los valores de cambio. Entonces eso sería como en cuanto a algunas cuantas reflexiones en torno al trabajo en general, y tanto Marx como Hannah Arendt reconocen que eso cambia en el capitalismo, que la manera en la que se concretiza el trabajo humano dentro de la sociedad basada en las relaciones capitalistas de producción es distinta. Entonces Arendt observa que el trabajo se convierte en labor, entonces invade la esfera pública, la esfera política, la vuelve social. Entonces, lo que para Arendt era muy importante, se pierde el carácter político de lo público y se vuelve una esfera sometida a la necesidad humana.
Y aquí Arendt, de manera muy parecida a Marx, reconoce que esta labor humana se somete a la dinámica de acumulación del capital, o sea, a la ley de valor que se valoriza. La diferencia sería que Marx, aunque sí también reconoce, por supuesto, esto, insiste también en este proceso de labor durante el cual el hombre vende su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía obviamente especial, capaz de producir el valor mayor que ella misma. Y de esta manera sucede toda esta cuestión de la cosificación. Y bueno, realmente se degenera esta actividad propiamente humana, constitutiva de su ser en el capitalismo. Entonces, tal como el trabajo se reduce a un objeto, una cosa sometida a la voluntad ajena a la del hombre particular, lo mismo pasa con el ser humano, tanto para Arendt como para Marx. Y Arendt es más pesimista porque dice que básicamente, pues hoy en día, estos valores de animal laborans, y animal laborans no lo usa como en el sentido negativo, donde le retoma la misma idea de Aristóteles, de animal ¿no? de non político, de animal político, pero que, bueno, para esta sociedad de masas sometida a las relaciones capitalistas se dedica al consumo, a la abundancia. Entonces, realmente, aunque llegara a tener tiempo libre, no lo dedica a cierto ejercicio político para cambiar su situación. O sea, realmente ella diagnostica la destrucción de la esfera política. Y si esta esfera política está destruida, básicamente no hay gran esperanza, no al menos la hace en la condición humana. Para Marx no es del todo así, porque siempre es, bueno, obviamente sí, de alguna manera podemos emancipar nuestro trabajo, nuestra labor, y así emanciparnos a nosotros mismos. Pero aquí lo importante sí es darnos cuenta cómo en el capitalismo se, de cierta manera, desvía o desvirtúa lo que debería ser trabajo en una sociedad emancipada. Bueno, entonces esto sería el punto de manera muy general, ¿sí? Cómo se modifica el trabajo en el capitalismo. Y ahora voy a hacer unas observaciones mías en torno de lo que está pasando. Entonces, pareciera que hoy en el proceso de trabajo y como labor, si respetamos esta distinción de Arendt, de un sector de la población regresa a la esfera privada. Y entonces, así como le escribió Arendt en cierto momento, bueno, en Grecia todavía el trabajo pertenecía a la esfera privada. Luego con la modernidad pasó a la esfera pública, lo cambió y lo volvió social, y hoy en día regresa a lo doméstico, obviamente de otra manera. Pero al este retorno se reconfigura el espacio doméstico. Y creo que se vuelve ahora lo doméstico se vuelve una esfera pública social, de cierta manera. No exactamente así como lo describe Arendt, pero adquiere ciertas características que atribuye a la esfera pública. Y además lo doméstico se fragmenta, ¿no? Si leemos los consejos de los expertos, nos dicen que hay que delimitar dentro de la casa el espacio para trabajar, otro para dormir, para descansar. Entonces se instituyen algunas fronteras dentro de lo doméstico. Y aquí recordemos que para Marx, en el mundo capitalista, el trabajo social está compuesto por una compleja red de conexiones entre trabajadores, quienes producen de manera individual e independiente unos de otros. Bueno, les parece, es una apariencia que pareciera que el trabajo que realmente tiene bases sociales, parece un trabajo, una actividad individual y privada. Y creo que eso se esfuerza con este retorno del trabajo, pues sí, de este desplazamiento del trabajo, o cierto tipo del trabajo, ahorita voy a tocar este tema, el trabajo que es posible desarrollar desde la casa, se refuerza esta apariencia de que trabajamos de manera privada, de manera individual. Y aquí me gustaría comentar un ejemplo donde eso es especialmente visible, y se trata de, voy a compartir mi pantalla, de una plataforma de Amazon, en esta imagen todos la conocen, pero me sorprendí mucho al descubrir
¿sí? Que una plataforma donde los trabajadores pueden acceder, ¿no? De manera muy precaria y desarrollar ciertos trabajos. Son trabajos muy mal pagados, desde $0.01 hasta $1. El trabajador se conecta, desarrolla el trabajo y obtiene el pago. Entonces, Amazon cobra una provisión como de 20%, porque también otra persona pide el trabajo. Y la plataforma se llama el turco mecánico, o sea, es el mismo turco que conocemos de la tesis de Benjamin. Entonces se trata de este jugador de ajedrez, ¿sí? El famoso enano jorobado que está aquí adentro, y pues es un muñeco realmente. Entonces este mecanismo se inventó en el siglo XVIII del Imperio Habsburgo y pues recorrió Europa y jugó en contra de este muñeco Napoleón. Y la anécdota dice que Napoleón hizo un movimiento incorrecto, entonces que aquí el jugador tiró el tablero. Pero llama mucho la atención que se use este nombre para describir a la plataforma. Como se ve aquí, Amazon Mecánico. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces la intención de Amazon es que a través de estos trabajos muy sencillos, que ante todo consisten en ir educando la inteligencia artificial. Entonces son los trabajos que sí tienen que ser ejercidos por la inteligencia humana, pero el objetivo es ir ejercitando la inteligencia artificial para que de algún modo pues ya no necesite de estos trabajos. Entonces se resuelven seguramente conocen estas imágenes donde hay que marcar dónde está el coche, unas tareas muy sencillas. Entonces, el objetivo es, ¿no?, que esta es la inteligencia artificial. Entonces, los hombres, nada más que no es uno. Y se refuerza esta apariencia que trabajamos de manera individual. Realmente son miles de personas que ejercen este tipo de trabajo, pero estar encerrados, ¿no?, como se ve aquí en su casa, en la esfera privada, pareciera que están solos. Entonces, por un modo, educan esta inteligencia artificial y por el otro también realizan trabajos de transcripción. Entonces, hay una transcripción de algún programa que dura 1 hora y cada trabajador recibe 1 minuto. Entonces, en un tiempo muy breve, a costo muy bajo, se construye un trabajo y también se pierde de vista este carácter social. Y otra cosa muy interesante que me llamó la atención aquí, que curiosamente realmente a los que de manera acostumbrada se llama los turcos es a los trabajadores y no hay la inteligencia artificial. Entonces, en este idioma que se creó a partir del trabajo en esta plataforma, los trabajadores se autodenominan y son denominados como turcos, es como su nombre oficial. Entonces, me sorprendí, dije, bueno, no que sea de manera intencional, pero ¿qué nos quiere decir que se hizo este desplazamiento del lenguaje, donde a los seres humanos se les denomina como máquinas, como muñecos? Entonces, pues la interpretación que se me ocurrió es que, ¿no?, realmente, si ellos son, ¿no?, si es el desplazamiento, la inversión, y si el trabajador es este muñeco, ¿no?, realmente podemos verlo como una metáfora de cómo funciona el capital hoy bueno, desde su surgimiento, que realmente el único sujeto en nuestra sociedad, el que tiene plena agencia, es el capital, de la ley del valor que se valoriza y la que subsume, subordina, somete todas las dimensiones de la vida humana. Entonces, aquí está personificado, obviamente lo podemos tomar como un símbolo, ¿no? Entonces, que este sujeto mueve a los seres humanos, que se vuelven meramente los muñecos que ocupan cierto lugar en los entremados del capital, y además hay esta apariencia falsa de la individualidad, de que están solos, de que hacen su trabajo de manera aislada y privada. Y hoy en día, antes, esta plataforma ya tiene varios años de existir, pero durante la pandemia cada vez más gente trabaja ahí. Voy a...
Entonces, una de las tendencias es que en este tipo de las plataformas, donde el trabajo es sumamente precario, no hay ningún tipo de servicios, obviamente el salario mínimo es por debajo del que está legalmente permitido en Estados Unidos, pero como cada uno vende su fuerza de trabajo como un sujeto, un empresario independiente, pues no está protegido por esta ley del salario mínimo. Entonces, cada vez, ante todo ahora, cuando crece el desempleo, mucha gente se dedica a este tipo de trabajos 13, 14 horas al día. Entonces, con eso, quiero mencionar ciertos cambios en cómo se homogeneiza el tiempo, ¿sí? No solo es el cambio del espacio, pero también del tiempo, que se hace cada vez más homogéneo. Ya no hay estas divisiones de descanso-trabajo, la jornada laboral llega a ser de 12, 13 horas. Entonces, me parece importante ver estos cambios y desplazamientos en estas dos coordenadas del tiempo y del espacio. Entonces, voy a pasar a estas dos tendencias que son visibles hoy en día, que el trabajo se empieza a dividir aquel que es posible hacer desde la casa, o sea, el trabajo teletrabajable, y ahí pues hay otra división. Por un lado es este trabajo sumamente precario, donde además el trabajador aporta su equipo, la computadora, pues su espacio, paga los servicios, entonces como el capital se apropia de estos nuevos espacios, como succiona, digamos, los medios de producción del trabajador. Ya les quedaban pocos, pero si todavía les quedaba algo, pues ya entra en esta dinámica, en esta lógica del capital. Y en general estos trabajos teletrabajables en América Latina y Caribe constituyen 20% del trabajo, entonces no es tanto. En Estados Unidos es 41%, en Honduras, por ejemplo, 14%, Uruguay 27%, México 22%. Entonces, por un lado tenemos este tipo de trabajo y por el otro trabajos no teletrabajables. Y bueno, no, aquí realmente esta división es importante porque no se trata tanto del porcentaje, sino quienes lo hacen. Entonces, según las estadísticas, en general este trabajo que se tiene que realizar afuera de la casa es cuando la gente entra en contacto cercano con los demás, entonces aumenta el riesgo de contagio y lo realizan las personas abajo en la jerarquía social, o sea, los que ganan menos. Entonces, al trabajar afuera, no solamente se arriesgan, pero además hay más probabilidad que pierdan el trabajo. Mientras que los que trabajan desde la casa, pues no es sí hay cierto riesgo, pero no está tan arriesgado que pierdan, y en general, si no se trata de estas plataformas precarias, ganan más. Entonces, la división de clases se ve ya de manera espacial, que el que está afuera pertenece a esta clase social, digamos, que percibe menor salario, se arriesga, sale a trabajar para sobrevivir y obviamente de manera contradictoria y a la vez arriesga su vida. Entonces, se crea esta dinámica donde realmente los que desarrollan los trabajos que se llaman esenciales, su vida parece totalmente carente de esencia, de valor, inesencial, precaria, imprescindible. No importa tanto si bueno, según cierta dinámica capitalista estatal, no importa tanto que se mueren porque, bueno, lo que importa es este trabajo esencial que tienen que hacer, esencial también entre comillas, y pues se somete esta población a esta pues, lógica cruel, brutal, realmente bárbara. Y también el resultado de eso es que están creciendo las desigualdades, tanto a nivel nacional como internacional, porque, por ejemplo, en Luxemburgo, no es un país pequeño, pero ahí 90% de los trabajos son teletrabajables. Entonces, en general, es en los países del llamado primer mundo, donde la mayoría se puede hacer desde la casa, son mayores ingresos, menos riesgo. Mientras que en los países del sur global es lo contrario. Entonces, las desigualdades a nivel internacional y nacional están creciendo por esta cuestión. Y ahora me voy a enfocar, no sé si me queda tiempo, me voy a apurar, en estos trabajos teletrabajables, nada más. Entonces, ahí se ve este cambio en el tiempo, que se homogeneiza, la jornada es mucho más larga,
En cuanto al espacio, se desdibujan las fronteras entre lo privado, lo público y lo social, y se visibiliza la esfera privada. No estamos ahora en lo privado y bueno, yo puedo ver las casas bueno, un fragmento de la casa de todos ustedes pueden ver mi sala. Entonces, lo privado que para Arendt era oculto, no se mostraba, se hace visible. Y se hace permanente porque este video se está grabando y bueno, ¿no? Va a pasar en la esfera virtual, pero esta esfera virtual se va a estar basando también en lo privado. Bueno, todo se mezcla, pero el espacio privado entra y se hace permanente, durable. Entonces, de alguna manera, si vemos además la esfera de lo familiar y lo íntimo, donde una esfera que no era totalmente sujeta, un espacio no totalmente sujeto a esta lógica capitalista, donde había todavía lugar, no sé, para acciones desinteresadas, la ternura, digamos, a un comportamiento sometido a otra dinámica, no pareciera que se está subsumiendo este espacio, que el capital se expande también por ahí. Si estamos de acuerdo que era un lugar donde todavía no estaba tan plenamente, digamos, permeado de esta dinámica y no se vuelve político, ¿sí? Porque si tomamos las críticas feministas, sería algo de provecho si este espacio privado se volviera político. Pero no pareciera que bajo el riesgo de las demandas feministas que lo privado se vuelva político, entra esta tendencia que lo vuelve público y social en lugar de político. Entonces se marginaliza esta posibilidad de que este espacio se pudiera volver político. Y bueno, me gustaría aquí mencionar esta famosa tesis de Rosa Luxemburgo del imperialismo, que el capital necesita ciertos espacios de exterioridad para no derrumbarse. Entonces luego retoman varios esta tesis, entre otros David Harvey, y nos dice que no tiene que ser una exterioridad geográfica como lo pensaba Luxemburgo, o sea, los países de la periferia, sino dentro del mismo estado capitalista, existen lugares que no están del todo permeados de este capital. Entonces, pareciera que en el momento de crisis se tienen que encontrar estos espacios que no estaban totalmente sometidos a la lógica capitalista para expandirse por ahí, ¿no? Y entonces, para arrebatar el espacio, medios de trabajo al productor, casa, computadora, luz, muebles, todo. Entonces, me gustaría como usar esta tesis de Luxemburgo para tal vez arrojar cierta luz sobre lo que está ocurriendo hoy en día. No sé si todavía tengo tiempo, pero también en cuanto a, digamos, al sujeto capitalista, según las estadísticas, mucha gente está bastante contenta de trabajar desde la casa. Se calcula que la productividad creció en promedio por 43%, y eso se debe tal vez parcialmente a que la gente dice que está menos estresada. Entonces se sienten más contentos y es muy peligroso. No hay nada malo en eso, pero o sea, realmente la población que trabaja desde la casa se siente de alguna manera más relajada, más a gusto y es más productiva y está contenta de eso. Entonces, como también el capitalismo de esta manera hace a la gente más productiva, y este ideal de la ética protestante de autodisciplina, autoexplotación, pues todavía se expande más. O sea, es algo muy dialéctico, ¿no? Porque yo también estoy más a gusto estando en la casa, pero pues por un lado eso se refleja en una mayor productividad. Bueno, y lo último que quería tocar también es la cuestión del trabajo de las mujeres, porque, ya, okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Ágata. Vamos ahora a pasar a la última presentación de esta mesa. La exposición va a ser de la maestra Berenice Amador Saavedra. Es maestra en docencia para educación media superior en filosofía y es licenciada en filosofía. Los 2 grados los obtuvo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM. También tiene estudios de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en encuentros nacionales e internacionales con
temáticas que van entre literatura, filosofía y educación. Sus líneas de investigación son teoría crítica de la sociedad y teoría crítica de la educación. Actualmente desarrolla una investigación sobre los imaginarios culturales de la universidad pública. Y también agregaría yo, de manera también como agradecimiento, porque es corresponsable en la organización de este coloquio. Muchas gracias, maestra. La maestra nos va a hablar sobre, el título de su ponencia es De redes entre el tiempo de ocio y el tiempo productivo. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Pues de verdad agradezco muchísimo tener la oportunidad de compartir y dialogar en esta ocasión. Y bueno, voy a permitirme leer para optimizar lo más posible los minutos. Empiezo. La añoranza del afuera. El 13 de abril del presente año, cuando en México aún estábamos en la primera fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia, medida gubernamental del sector salud para atender el escenario 2 de la propagación de la pandemia COVID-19 en territorio nacional, Juan Salinas Quevedo lanzaba la pregunta: ¿cómo nos hemos convertido en personajes de los cuadros de Hopper? El articulista abre su texto con la siguiente referencia, y cito: muchos lo han venido poniendo en redes estas semanas, lo que nos parecemos a los personajes de sus cuadros. Fin de la cita. Salinas Quevedo menciona que indiscutiblemente la obra de Edward Hopper, dedicada a retratar la soledad de la vida urbana, en esta etapa en la que nos encontramos de la cuarentena, podría quizá sugerir un significado mayor, pues habría quien pudiera estimarlo al pintor como uno de los que por antonomasia referiría o reflejaría el confinamiento. Como botón ejemplar de tales afirmaciones, Salinas Quevedo nos muestra la obra Morning Sun, que fue realizada por Hopper en 1952 y ha sido una de las como más famosas, más conocidas o reconocidas de él. En el cuadro se presenta una mujer sentada sobre la cama de un dormitorio muy sobrio con pared blanca. Los rayos del sol de la mañana entran por la ventana iluminando o dando un tono dorado a su tez, a sus piernas y un poco el rostro. La mujer contempla afuera y con la mirada afuera, anclada, nos transmite quizá, y espero podamos compartir todos esta misma impresión, una honda nostalgia. Posiblemente, y hacia allá voy a empezar a dirigir los siguientes apuntes, una nostalgia de libertad. Desde aquellas primeras semanas del confinamiento, tanto en México como en diversos países, hemos podido dar cuenta de una espiral de sucesos y simbolizaciones que van desde el uso corriente de palabras propias de la esfera científica, el debate montado en los discursos públicos y políticos en torno a las acciones encaminadas a atender las vicisitudes de la pandemia en el extranjero y en el país, la cuenta de infectados y de decesos presentada como parte de guerra que se nos brinda día con día, hasta la extraña complejidad de la edificación de una vida paralela a ese afuera, anclada en las actividades realizadas en y mediante herramientas virtuales, que ha arrojado como resultado una nueva forma de configurar la interacción social y de hacernos partícipes de ese afuera. En esta oportunidad me gustaría ensayar una forma de circundar esta nueva manera de hacer y de ser socialmente con ánimo de proponer una problematización a nuestra realidad. Lo anterior recuperando primeramente las nociones de tiempo de ocio y tiempo productivo trabajadas y criticadas por los autores de la Escuela de Frankfurt en lo tocante a la relación que ellos evidencian entre la forma social del capitalismo contemporáneo y el dominio de la industria cultural, y que bien pueden ayudarnos a comprender la forma en la que nuestra realidad se venía construyendo apoyándose cada vez más en estas herramientas virtuales hasta el punto de haberse normalizado con antelación al confinamiento, casi su reducción a ellas, para enseguida buscar con las herramientas de análisis de la teoría crítica vislumbrar los espacios donde la realidad de nuestro actual día a día se constriñe, se construye. Los límites de lo social. Sin duda, en este contexto vale la pena preguntar por el estado que guardan las formas de socialización contemporáneas que permiten explicarlas a la luz de un dominio de virtualidad como el que se ha señalado. En este sentido, el examen de los teóricos de Frankfurt, realizaron a la relación existente en la forma actual del capitalismo entre la producción del espacio subjetivo y la producción del ámbito material del desarrollo de los hombres, arroja luz sobre esta conceptualización de las formas de socialización y su relación con las dinámicas virtuales que se presentan en nuestra época. En los apuntes de Marx Horkheimer y Theodor Adorno en Dialéctica de la Ilustración, fragmentos filosóficos, puntualmente en el ejercicio reflexivo presentado en La industria cultural, Ilustración como engaño de masas,
encontramos un análisis de la forma en la que nuestra realidad se despliega a través de la armonización del todo social, mecanismo que advirtieron desde los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad norteamericana. En su análisis señalan los riesgos de la pretensión moderna de cumplir su promesa de felicidad en el ocultamiento que no resolución de las contradicciones sociales propias del proyecto ilustrado. La denuncia que los autores realizan se dirige al modo en el que este todo social es establecido como único marco de civilidad y democracia gracias a las dinámicas de producción y consumo del capitalismo contemporáneo. Lo anterior hace que la propuesta de análisis de la teoría crítica sea tanto una crítica a la cultura del establishment norteamericano, occidental como en términos generales, de mediados del siglo XX, como una crítica a la sociedad de consumo del actual capitalismo. Disfrute. Junto con el carácter omniabarcante de las figuras de éxito o las indicaciones para el buen llevar la pandemia, que entrelazan discursos sobre cómo alimentarse, cómo sentirse o hacer sentir, cómo se debe discutir asuntos de política pública o asumirse como ciudadano al opinar por alguna figura del gabinete presidencial, también junto con los videos virales de la web y la disposición, uso y abuso de las herramientas para producir estos videos. Un aspecto que me gustaría señalar aquí es que en ocasiones el análisis de las prácticas o discursos de dominación suele dirigirse a los contenidos y a la recepción pasiva de estos mensajes. Sin embargo, como hemos visto, la dinámica de las prácticas socioculturales se instala no solo en los contenidos que el mercador produce, sino gracias a la forma en la que estos contenidos son producidos y ofrecidos en el flujo del mercado y que incluyen el instrumento con que se producen y la organización y clasificación de los consumidores. En este sentido, el dominio continuo es ejercido por el modo en que se codifica el consumo y se produce en el mercado de bienes, que hace de los consumidores reproductores del status quo de confort y disfrute, asumiendo desde una imagen falsa de libertad la concreción de las promesas modernas. Me gustaría saber con cuánto tiempo cuento, por favor. Me falta poco, pero para ver si le sigo o voy cerrando. No te preocupes, Bere, tienes todavía 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que voy a ocupar menos. De verdad es como complicado. No tuve oportunidad de imprimir mi lectura, pero ahí voy. La vida en las redes. De igual manera, como una buena parte de la población, hemos visto cristalizarse cada vez más en este contexto de pandemia la reducción de nuestra cotidianidad a la interacción mediada por las herramientas virtuales. También hemos podido ser testigos de la proliferación en diversos espacios de análisis de estudios, reflexiones o acotaciones en torno a los diversos ámbitos de nuestra vida que han sido tocados por esta nueva forma de la realidad. Sin duda, la mayoría de estos acercamientos a la complejidad imperante son valiosos en tanto que nos han permitido generar un espacio de colaboración para comprender, atender, problematizar o dar luz a ciertos ámbitos de nuestras sociedades que antes o durante esta pandemia, deliberadamente o no, quedan o siguen quedando ensombrecidos. Un elemento que ha sido señalado de forma recurrente es la normalización de dinámicas emergentes derivadas de las vicisitudes de la pandemia. Sendos análisis conceptuales han revisado estas emergencias. En ellos vemos confluir más de un posicionamiento teórico desde la mera manera en problematizar esa normalidad. No es mi intención, de verdad no pretendo aquí estar dando a pie juntillas cada uno de los elementos convocados en dichos análisis. Sin embargo, me parece pertinente recuperar algunas alusiones a cómo esta novedad, la delimitación de la interacción social en espacios virtuales y su tirante relación con el desarrollo de las economías, ha venido implantándose como norma también.
Como parte de esta novedad, ya es de uso corriente atender los sentidos filosóficos del término normalización referentes al disciplinamiento de los cuerpos, de los límites de la forma de interacción social que ha echado raíz en los ámbitos que generan o generaban civilidad, como la escuela o esta instancia del límite entre lo sano y la enfermedad. Desde diversos derroteros se ha analizado cómo estos elementos constitutivos de las sociedades contemporáneas han conformado los códigos de nuestro día a día, escenario que ha permitido la problematización de ese día a día en esos términos. En razón de buscar elementos que permitan avisar medianamente la hondura de los cambios que nos suceden, Vicente Serrano Marín, al referir en un textito algo sobre normatividad y biopolítica, recupera que solo ha sido posible seguir una cotidianidad como la que estamos construyendo gracias a que las sociedades contemporáneas han generado dispositivos que permiten convivir con el virus en términos simbólicos y que uno de dichos dispositivos se encuentre en la dinámica de la vida desarrollada en lo que referí hace unos minutitos como dominio de virtualidad. Desde la perspectiva que aquí propongo, lo anterior podría comprenderse solo en la medida en que se recupere un apunte más de la crítica realizada por los autores de la Escuela de Frankfurt. Por lo observado por Jorge M. de Adorno respecto al modo reificado en el que se desenvuelven las formas de socialización en la sociedad del siglo XX, esta deriva de la dialéctica del proceso de la Ilustración en Occidente, donde uno de los rasgos más distintivos es el dominio descrito sobre esas formas de socialización, que buscan reproducir las bases sociales del capitalismo al tiempo que promueven la traducción de los ideales de libertad e igualdad entre los hombres vía las formas de socialización de un modo de vida democrático basado en el consumo. Aquí también sigo a Marcuse. En este sentido, los autores refieren que su instrumentación en la industria cultural se bifurca, uno, en el modo como la imagen de democracia es distorsionada al ser reducida a la falsa libertad de elección en el mercado, y dos, en la forma como los dispositivos conceptuales de la modernidad limitan las potencialidades de la ciencia y el arte, haciéndolos un elemento más de este dominio, conformando desde ambos casos el engaño de civilidad y de vida democrática. Al hacer referencia al engaño de libertad y a la falsa imagen de democracia, Adorno y Jorge M. plantean que la masificación de la cultura en las difusiones radiofónicas, las películas, los periódicos, ahora también en los inicios de nuestros perfiles de redes sociales, antes que promover y llevar al acto una variedad de expresiones culturales, lo que producen es un sistema tendiente a la uniformidad, predisposición que también es posible observar en las sociedades que defienden su cultura como propia a través de las mismas formas sociales democratizantes. Aquí sigo a Jay, pero en esta última parte me referiría a estas emergencias también como protofascistas, nacionalismos, etc. A manera de cierre. En este espacio de virtualidad, donde el consumo y la democracia se funden, donde aparece la imagen de seguridad como elemento regulatorio y que marca la norma a seguir ante el virus que está ahí y que sin tener más que la esperanza de una vacuna dispuesta ya en nuestro imaginario como mercancía y por ello obligada a la democratización, nos permite vivir paralelamente al afuera, que hoy es comprendido como algo incierto, eso que está afuera en la calle es como lo incierto, pero que mantiene la certeza o su certeza en el dominio de virtualidad. La certeza que se da en el dominio de virtualidad como dispositivo civilizatorio hoy es lo que nos permitiría en estos términos buscar sustituir los espacios civilizatorios como los lugares de estudio o de trabajo por estos espacios virtuales y la manera en que ceñimos nuestra interacción. Aunado, por supuesto, a otro aspecto referente a ese engaño de imagen de democracia propia del dominio de la industria cultural, que es sin duda la manera selectiva en que las instancias virtuales configuran el confinamiento y la cuarentena para cada uno hoy día. Si es que Hegel tiene razón al sentenciar que, y lo cito, la filosofía viene siempre demasiado tarde, en tanto que el pensamiento del mundo solo aparece cuando la realidad ha cumplido y terminado su proceso de formación, fin de la cita. Esto mismo podrá decirse de cualquier otra construcción que pretenda decir la realidad para explicar lo trabajada. En este sentido, quizá hasta entonces podamos hacer caso a lo que Salinas Quevedo expresa al ver en Hopper un pintor del confinamiento. Quizá esa nostalgia de libertad encrudecida en estos momentos que nos simbra, que nos constriñe, solo pueda ser comprendida y trabajada en tanto que añoranza del deseo de libertad. Esa libertad aún no lograda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra.
Y muchas gracias a los ponentes. Vamos ahora a continuar con la sesión de preguntas, comentarios y abrir el diálogo. Tenemos tiempo para dialogar sobre estos aspectos tan importantes que han planteado nuestras tres ponentes. No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Ana, por favor. Ana Laura, adelante. Hay que abrir tu micrófono, por favor. Gracias. Sí. Muy rápido, yo felicito a los tres, ¿no? Cada uno encontré cosas como con las que coincido, pero sobre todo me voy a centrar primero como en lo que planteó Yair, que me parece como muy importante rescatar, esta cuestión de la participación o acción política del ciudadano necesaria para transformar las condiciones, esta llamada normalidad, que es lo que ha producido, bueno, él lo plantea como la cuestión de la pandemia y la posibilidad de volver a caer más adelante en otras pandemias, y ayer se hablaba de desastres, en donde a final de cuentas hay una acción ciudadana que también es importante pensar. Entonces, yo me basaba en eso para preguntar en general a los tres, como qué se requiere o qué pensarían que se requiere para realmente empezar a alentar esta cuestión de la acción ciudadana, para dejar de volcarnos, como generalmente hacemos, sobre un político determinado como un personaje al que nos remitimos como el que es el responsable, lo endiosamos, lo demonizamos, pero pareciera que es la acción ciudadana la que se pierde, y que creo que justo es parte de lo importante, porque, por ejemplo, cuando Ágata habla de la uberización, de la precarización del trabajo, por ejemplo, pienso en las manifestaciones que se dio de los Uber, de los diferentes trabajadores de Uber en diferentes países, como en México hubo muy poco resonancia de estas manifestaciones que se dieron en muchos países, en México como si no hubiera habido gran cosa, y pensaba esta vida privada como ya está subsumida en la lógica del capital, pues desde que tenemos redes sociales y ponemos un montón de cosas en redes sociales de nuestra propia vida privada, y pensando en las prácticas de consumo que hablaba Bere, que nos dan identidad, y acaba de pasar el Buen Fin y ahora viene el Black Friday o el Black Weekend aquí en México, pero justamente vuelvo a esta cuestión de la acción ciudadana, de la acción que como cada uno necesitamos, cómo alentar hacia la acción, más allá de quedarnos en algo que estaría fuera de la acción de cada uno de nosotros. Por ahí, gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere responder. Lo hacemos en el orden de sus participaciones. Primero, Yair, por favor, adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, esta cuestión es particularmente problemática, porque de pronto pareciera que vemos todos los problemas y especulaciones teóricas que pueden plantearse y parece complicado o que no es posible hacer algo, ¿no? Que únicamente uno se puede quedar en la reflexión o en la dimensión teórica. En este sentido, o en las quejas o movilizaciones extremadamente pequeñas, ¿no? En ese sentido, algunos teóricos y movimientos están planteando que quizá la alternativa está en lo que ya existe, es decir, en lo común. Poner el acento en lo común es pensar que, pues sí, es necesario pensar nuevas formas, ¿no? Es urgente quizá incluso, ¿no? Pero para que sean efectivas, eso realmente requiere de muchos elementos y conocimientos, ¿no? En ese sentido, sin dejar de pensar en las alternativas a crear, es importante reconocer los elementos o dimensiones que ya hay de lo común. Si el capitalismo niega las formas sociales concretas o culturales, lo que las afirma es la forma en que existen. Por esto me refiero a los pueblos indígenas en particular,
y a las diferentes formas de comunidad que existen, ¿no? Incluso en Occidente mismo. La universidad es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y no lo digo de manera solamente discursiva. Revisar qué elementos de lo común estamos diciendo aquí, de una u otra forma le pertenecen a este colectivo que durante varios años ha estado trabajando. Ese colectivo, junto con otros espacios de la universidad, es una muestra de lo común que hay que defender. Y podría parecer poco, pero no es cierto, ¿no? En los años que vienen, lo que decíamos ayer de los gobiernos que aprovechan los conflictos y las situaciones, a la universidad le vienen tiempos difíciles, donde lo más amenazado que va a estar va a ser lo común. Solamente estoy poniendo estos dos ejemplos, ¿no? Los pueblos originarios, la universidad, otras formas de organización social ya existentes en esta sociedad, creo que serían las maneras más adecuadas de pensar una forma de resistencia alternativa a lo que está sucediendo. Gracias. Muchas gracias, Yair. Ágata, por favor, si eres tan amable. Ana Laura, gracias por la pregunta, por los comentarios. Y bueno, mi respuesta y tal vez abarcaría como 3 puntos. Primero, yo creo que ya está pasando, que se están desnaturalizando las relaciones capitalistas de producción. Ya esta ideología de there is no alternative, que no hay alternativa, yo creo que ya, pues creo que ya es vista como ideología. O sea, realmente creo que sí, estamos cada vez más convencidos de que es una cierta etapa histórico, no permanente, eterna ni natural. Entonces, me parece, bueno, que esta toma de la conciencia va acompañada, o sea, como su otra cara o su mecanismo, digamos, su acción paralela, es, bueno, no quiero como el sentimiento de la rabia, de la ira frente a lo que está pasando. Entonces hay algunos pensadores, bueno, que piensan la ira tal vez en una dirección un poco diferente, como Sloterdijk, pero yo sí deposito ahí cierta esperanza, porque si se percibe la realidad como no natural y no eterna por un lado, y por el otro lado, estas desigualdades que crecen hacen visible la injusticia presente, o sea que ya está, podemos ver la injusticia, no es solo una idea conceptual, bueno, un concepto, una teoría, pero es una realidad empírica que vemos saliendo de la casa. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, Ágata, creo que ya estoy de regreso, no sé. te fuiste y regresaste. La conexión, creo. No sé en qué momento se cortó. Sí. Es que no sé qué sí escucharon y qué no. Nos dijiste al final que estabas recuperando esta parte de la ira y esta idea de que ya se estaba evidenciando muchísimo más con las desigualdades que se estaban advirtiendo desde lo que tú nos expusiste, estos momentos de injusticia. Gracias. Entonces, esto yo creo que permite ubicar bien al enemigo, que bien no es un colectivo, no es un enemigo personal, pero un real adversario, pues es todo el sistema social existente. Entonces, frente a eso, yo creo que sí se posibilita una acción política. Y además, ayer escuché una entrevista con unos trabajadores de Amazon en Polonia, cómo se están organizando. O sea, está invisibilizado totalmente, pero dentro de Amazon, dentro de las fábricas de Apple, sí existen huelgas, protestas, resistencias, sí se están organizando. No solamente que, por ejemplo, Amazon capta todas estas noticias y castiga a los trabajadores si hablan, pero el otro lado es que eso yo creo que sí está pasando, pero no pasa a la esfera virtual pública. Es algo muy sí, ocultado, pero sí es muy esperanzador, o sea, escuchar, bueno,
bueno, son como dos, porque también escuché que cuando hay protestas en Amazon en Alemania, que están en huelga, en Polonia los obligan a tomar horas extra para compensar, pero los trabajadores ya están conscientes de eso, o sea, ya saben qué está pasando, se están comunicando entre sí. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Adelante, Bere. Bueno, quizás solo agregar a estas dos menciones que han hecho los ponentes que me precedieron, quizá, bueno, es que a mí no me encanta tanto la idea optimismo, pero quizá algo que esté saliendo de acá en este sentido, tanto por lo que nos describen y nos enfatizan tanto Yair como Ágata, es que con las herramientas que están a nuestra disposición en el ámbito en el que queramos cifrarnos ya como trabajadores, ya como universitarios, y al advertir estos movimientos de grupos minoritarios en menor o mayor medida, o estas cosas que de manera paralela a nuestra vida virtual se están dando, como bien lo describía ahora Ágata, se está construyendo, espero no llegar a exagerar en este sentido, una nueva, si no nueva, sí como con más contenido, esta idea de una subjetividad revolucionaria. Estoy pensando como en estos últimos momentos de Marcuse, cuando plantea qué pasa con el sujeto revolucionario. Él habla, por supuesto, de los trabajadores, está esto del movimiento del 68, lo de las mujeres, pero posiblemente por ahí podamos tener como algunas pistas de cómo entender estas emergencias, cómo recuperar algo alternativo a esto y apostar en esta idea de poder tener elementos para asimilar estos últimos momentos, las acciones que están llevando a cabo tanto en la parte de los trabajadores como en la parte de la violencia, etcétera, para pues construir esta subjetividad y no dejar de lado esta posibilidad que se abrió penosamente a partir de una situación como la que nos toca ahora de la pandemia, para hacer, no únicamente exigir, sino para hacer y construir ese cambio, ¿no? que tanto se ha pedido y en el cual tanto hemos reflexionado, tanto nosotros como otros. Muchas gracias, Bere. No sé si alguien más quisiera. Luis Manuel, por favor. Listo. ¿Me escuchan? Bien, bueno, gracias a los tres ponentes, y bueno, realmente que sí abren espacios de reflexión, sobre todo en torno al problema que sigue convocando el coloquio, que es el de los imaginarios, ¿no? Entendidos estos, por ejemplo, como el imaginario del trabajo. Es decir, ahora en la perspectiva de Ágata, un imaginario del trabajo mecanizado. Ese trabajo mecanizado, pues, y lo mencionaste, pues toca a un debate que a veces se pasa por alto aquí, pero que en Europa está causando, digamos, una irritación en los medios intelectuales, y que tiene que ver con las tesis, por ejemplo, del poshumanismo y de Sloterdijk, por ejemplo, en estas reglas del parque humano y de esta suerte de sociedad tecnológica y de prótesis, casi como si con eso estaríamos prolongando la existencia, ¿no? La vida, pero se llega el coronavirus y arruina toda esta existencia y todo ese imaginario de fe en la tecnología. Entonces, a partir de allí, pues yo pensaba que podríamos abrir un poquito un comentario de lo que tú piensas sobre eso, si a partir de ese debate con Sloterdijk, que lo mencionaste, y el otro tiene que ver con la dimensión del trabajo social. Es decir, siempre nos convertimos muy feroces con el capitalismo dentro del imaginario demonizado de lo que es el capitalismo, pero de repente China, ¿cómo queda en todo esto, no? China, Ai Weiwei acaba de presentar un documental sobre eso, ¿no? Sobre el problema del trabajo y el confinamiento en China. Y eso también convendría meterlo en el debate para tener una perspectiva realmente crítica más fuerte, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con Yair. Y pensaba, porque yo lo voy a tocar, que tiene que ver sobre la idea del gobierno mundial, que también ha sido fuente de cuestionamiento, ¿no? Si ese gobierno depende de una razón
de los poderosos, o ese gobierno tiene que ver con instituciones todavía débiles como la ONU, o ese gobierno va a ser irritado constantemente por protestas sociales que tienen diferentes, digamos, necesidades también, ¿no? Y por allí también podría venir otra beta para hablar. Y finalmente, con Berenice, me encantó esa entrada de la afuera, a partir de la nostalgia que remite un cuadro, ¿no? Y que habla de estos imaginarios también del encierro y de la necesidad de aspirar a estar libres, libres nuevamente en la necesidad de circular, ¿no? Y yo entonces, para que también amplificaras un poco parte de lo que ibas a hablar, pensaba en los desposeídos, en los pobres. Es decir, los pobres, los desposeídos, los que tienen que trabajar el día a día, trabajo de estajo, ¿cómo hacen, no? O sea, ¿cómo añoran el afuera o están afuera todo el tiempo? ¿Cómo es el problema allí? La tensión entre, ya no es la persona que está en el cuadro, nosotros, digamos, para emplear esas terminologías frankfurtianas, ¿verdad? Pequeños burgueses ahí mirando desde la ventana, sino que son esta gente que tiene que ir al tianguis, que tiene que ir a limpiar casas, que tiene esos también, o sea, ese cuadro ya no aplica para ellos, aplicaría otro cuadro peor, ¿no? Entonces por ahí podría venir otra reflexión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Adelante, empezamos también por el orden. Yair, por favor. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. En relación con lo que se plantea de, si entendí bien, ¿cuál sería la relación que aplicaría o el sujeto que tendría que predominar como una solución o como una forma de enfrentar a esta situación en la que vienen? Yo creo que la racionalidad moderna no puede ser desechada del todo, ¿no? La manera de la dialéctica de la ilustración aplica también en el derecho y la política. Digo en esto en el sentido de pensar en la ciudadanía como la describí o intenté describir en la participación, ¿no? Los derechos civiles y políticos, la calidad de ciudadano no deja de ser importante, ¿no? Y menos en contextos tan problemáticos como estos. De pronto las libertades individuales o los derechos burgueses parecieran incomodar o ser menospreciados desde los movimientos políticos socialistas o críticos, pero eso es algo absurdo, porque incluso el socialismo parte de los derechos y de la condición conquistada o adquirida por las luchas liberales, ¿no? Es decir, el derecho a poder moverte, a poder trabajar, al derecho de pensamiento, el derecho de participación política, son derechos importantes, ¿no? Como lo mostró Hannah Arendt, ¿no? Los fascismos consisten en la destrucción de estos elementos y de esta dimensión jurídica. Digo esto en relación con pensar la racionalidad moderna en el sentido del derecho, ¿no? Es importante dar la lucha en el derecho con los elementos y recursos que ya existen. Es importante agotarlas, ¿no? Hasta donde sea posible, incluso proponer renovarlas, ¿no? Proponer nuevas formas de relación entre los estados. Mencionaron la ONU o pienso en otros organismos internacionales hechos por el Estado y para el capital y por el capital, ¿no? O sea, esperar que de ahí vengan las soluciones es algo sin sentido en muchos aspectos, ¿no? Pero eso no implica que las posibilidades del derecho y del derecho internacional se agoten en eso, ¿no? Hay otras alternativas que incluso en estos momentos se plantean como urgentes, ¿no? No podemos agotarnos en las instituciones jurídicas que hay sin despreciarlas, ¿no? Sin decir, sin negarlas. Hay que tratar de utilizarlas hasta donde sea posible y pensar en su innovación desde el interior y simultáneamente a esto pensar en las dinámicas de resistencia y organización de los colectivos, lo que dije hace un momento, ¿no? Desde los pueblos originarios, los movimientos y los movimientos sociales, ¿no? Tienen que intensificar su tarea y su labor, ¿no? En ese sentido, pensar cuál es la racionalidad que debería de predominar o de tener mayor presencia, qué sujeto tendrá que tener mayor presencia en estas situaciones, creo que son ambos, ¿no? La racionalidad moderna y la racionalidad y posibilidad de movilización de los movimientos y sujetos sociales. Pero... Por favor, Ágata. Bueno, entonces son dos preguntas. Primero, de mecanización del trabajo.
Yo creo que aquí se suelen dar dos respuestas, ¿no? Como la respuesta más intelectual de los teóricos se da desde el futuro. Y la otra, de los trabajadores, se da desde el presente. Y son dos respuestas muy distintas. Entonces, estas respuestas desde el futuro, no es que, bueno, los trabajadores de Uber o de este Amazon, de esta plataforma de trabajo, entrenan a la inteligencia artificial, la educan, es un trabajo, bueno, precario, para que en el futuro estos robots, esta inteligencia artificial nos sustituya, nos suple y, bueno, y convierta a una gran población en desechable, ¿no? En el excedente. Entonces es un grupo de respuestas que se da, pero el problema es que es desde el futuro. Entonces me parece que son inciertas. Sí son futurologías un poco, a mí no me convencen del todo. Y la otra, y aquí sí quiero dar la voz a esta mujer del sindicato de Amazon polaco, que precisamente le preguntaron eso, y ella contestó que en donde ella trabaja, ¿no? Pues, ahí donde se empaca los paquetes y todo, introdujeron una enorme máquina para transportar los paquetes. Y me dice, primero, eso no afectó la cantidad de los trabajadores, al contrario, introducción de esta máquina enorme en no sé cómo se dice, bueno, estos centros de Amazon, no disminuye la cantidad de trabajadores, pareciera al contrario, no sé si por el mantenimiento, limpiar estas máquinas, etcétera. Y por el otro lado, ella dice que esta máquina está en una jaula de seguridad y fractura el espacio dentro de este centro de trabajo. Entonces impide el movimiento y la comunicación de los trabajadores entre sí. Y sí lo quiero dar como una respuesta, bueno, de los que están involucrados en estos trabajos donde entran máquinas, que no parecen especialmente preocupados de que eso les va a quitar lugares de trabajo. O sea, como digamos, desde la perspectiva del tiempo presente y del lugar presente también en estos espacios, pues no es esta respuesta de no sentirse amenazado por esta mecanización. Y yo como que sí me inclino más a la voz de estos trabajadores en lugar de estas futurologías. Y en cuanto al trabajo social, o sea, creo que te referiste a cómo se ve en China, aquí también hay un problema, como yo veo con el orientalismo, ¿no? Realmente sabemos tan poco. Yo no sé, China es tan enorme, yo creo que para poder realmente decir algo, yo no sé, habría que vivir ahí, no sé, dedicar realmente mucho tiempo a estar allá, porque si nos llegan estas noticias muy amenazadoras que en parte han de ser ciertas, como este modelo del jefe de esta empresa Alibaba, que su modelo es 996, que los trabajadores deberían trabajar de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días por semana. O que estas fábricas de Apple, pues tienen sus comedores, dormitorios, sí parecen unos campos de trabajo, básicamente. Pero yo creo que sí es muy peligroso hablar de una realidad tan distinta desde, si se cae en eurocentrismo, creo, occidentalocentrismo. No quiero defender a China, pero son divagaciones, creo. No sé. Es lo que pienso en estos temas. Muchas gracias. Bere, por favor. Sí, gracias. Bueno, creo que en buena medida logré lo que quería proponer acá, que era, por una parte, desplazarnos en este sentido dialéctico, como lo proponen y como yo he entendido que lo proponen tanto Adorno, Hemen y un poco a Marcuse, que estuve medio jalando en lo que leí hace un momento, en el sentido en que de forma plana podemos pensar si hay una clase media, la cual nosotros formamos parte, nosotros tenemos capacidad de disfrutar esta mercancía llamada computadora, la mercancía llamada internet y hasta esta forma de interacción. Y pensando en ese sentido, una parte como muy plana, muy lineal, en esta idea de la añoranza de hacia afuera, de esta libertad que por supuesto espero haber compartido con ustedes por lo que leí y otras cosas que encontramos en esas reflexiones y otros que han reflexionado junto con los teóricos de Frankfurt o apoyados con ellos, advierten que no es tal, ¿no? Por una parte. Por la otra, recuperando lo que se mencionaba ayer y puntualmente en la última mesa, no es que los únicos afectados sean estos
clase media que tiene acceso a las computadoras y que puede tener un trabajo desde su casa, como lo mencionaba Agatha, los otros también son afectados. Creo que sería muy ingenuo y hasta limitante de nuestra parte pensar, ellos no son tocados, nosotros sí, pensándolo así. De otra forma, pienso que seguir haciendo estas distinciones de desigualdad implicaría seguir sosteniendo de buena manera que no hay otra forma de realidad más que a partir de estas desigualdades, tanto por estrato social como por formación sociocultural. Yo no tendría elementos para advertir mucho sobre esto, pero ha habido notas en periódicos y en la tele y lo que vemos en internet sobre cierta población de cierta alcaldía en el DF, tienen que salir a trabajar, etcétera, y ellos se ven que usan cubrebocas, no para culparlos, sino para decir, bueno, ellos dicen, de algo me tengo que morir, si es ahorita por el virus está bien, si no, tengo que salir a trabajar, pero creo que de todas maneras en esas dinámicas que ellos tienen y que ellos están realizando día con día, no se ve la realidad igual, ¿no? Quizá desde la perspectiva y las dinámicas que tengan que cubrir al tener que salir al día a día, por comida para llevar a su casa, los ejemplos que mencionaste como estos desposeídos, posiblemente se advierta que así ha habido un cambio y esa emergencia es lo que esté dando para, como mencionaba hace un rato, ya se están comunicando los trabajadores precarizados, aquí podremos ver otras emergencias. Y más aún pensando en esta forma dialéctica en la que los autores de Frankfurt, bueno, de la Escuela de Frankfurt de la Crítica lo presentan, ¿no? Todos vivimos, los que nos consideramos clase media baja o pertenecemos a la clase media, los dueños de los modos de producción o estas personas que el repartidor de Uber o aquellos que ayudan a otros elementos, los que salen todo el día a la calle, los ambulantes, en una imagen falsa de democracia, una imagen falsa de civilidad, ¿no? Para allá quería como yo llevar esto. Y también desde ahí problematizar, y si espero me hayan visto todo el tiempo, estuve con la nueva normalidad y la nueva normalidad, porque de verdad, por supuesto hay emergencias, pero estos tratamientos y esta forma en la que nos hemos venido desenvolviendo en la interacción social, obviando ciertos aspectos a propósito o desdibujándose con ciertos elementos, estos momentos que ya habían sido tocados, creo que es también válido. Entonces, por ahí quería yo como empezar a problematizar desde esta área, no porque niegue yo que sea algo nuevo, como cuando aquellos que niegan el neoliberalismo, porque ha sido liberalismo todo el tiempo, pero sí advirtiendo que creo que valdría la pena primero ver los continuos, para partir de ahí, uniéndolo a la pregunta anterior de Ana y lo que comentaron también sobre ese sentido Yair y Agatha, ver los cambios, las alternativas, siempre desde esta como visión dialéctica. Espero no haberme encendido mucho en la explicación o... Muchas gracias. Antes de continuar, quisiera leer todos tienen el chat abierto, pero me gustaría compartirlo. Escribe la doctora Rosa Marta Gutiérrez, no me es posible abrir mi micrófono porque tengo una enorme procesión de vendedores, hablando del tema. Sin embargo, me gustaría comentar que la nostalgia de la libertad implica la nostalgia del espíritu y de las vivencias afectivas, corporales y sensibles que nos permiten ser quienes somos. Quizá esa misma nostalgia tenga un sentido más ontológico que no se desvincula de lo político ni de lo social. No sé si alguno de ustedes tres quisiera comentar algo con respecto a lo que escribe la doctora. Sí, adelante, Bel. Gracias, doctora, y gracias, doctora, por escribirnos, aunque sea, y compartirnos el comentario, aunque sea por el chat. Bueno, y creo que por ahí va lo último que yo estaba mencionando en alusión a lo que planteaba Luis Manuel. Creo que en estos sentidos es cuando podemos advertir que sí se nota el cambio, aunque sea en este cambio de perspectiva de que antes era libre y ahora no, aunque fuera en este engaño de libertad, y esa añoranza o esa nostalgia de la libertad en esos términos, puede no sentirse como se defendió en la última mesa de ayer,
en estas afectaciones y afecciones emocionales, ¿no? Y lo que usted defendía como ahora debiste darle su lugar, hasta podríamos recuperarlo, pero yo también insistiría en el carácter dialéctico que implicaría el que esta sea nuestra primera ventana para advertir los cambios o advertir que antes sí era de una forma distinta, aunque fuera un engaño también. Muchas gracias. No sé si Ágata o Yair quisieran comentar algo con respecto a lo que escribió la doctora. No sé si puedo, pero me gustaría como nada más ilustrar lo que dije antes rápidamente de la robotización. Va a ser 30 segundos de cómo crece la maquinaria en Amazon y cómo crece el empleo. No sé si me permiten compartir la imagen. Puesto. Nada más para ilustrar. Adelante. Va a ser, sí, va a ser realmente. Que me parece interesante para ilustrar. Entonces, esta columna azul es la cantidad de robots, ¿no? Y la cantidad de los empleados. Entonces se ve muy claro que pues, una cantidad mayor de las máquinas no reduce el desempleo aquí. Desde 2014. Bueno, nada más para ilustrar lo que dije ahí. Muchas gracias, Ágata. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera también compartir una reflexión con ustedes y escuchar su opinión. Bueno, la idea de este coloquio es reflexionar juntos, ¿no? Y cada vez en cada una de las mesas se aportan ideas que me parece que ayudan mucho a construir una reflexión más profunda frente a lo que es, ahora sí, algo que estamos viviendo todos. Y de lo que ustedes tres expusieron, yo me quedé pensando, quisiera escuchar su opinión, ¿no? Porque han hablado y correctamente de esta relación entre el ocio y el trabajo, por un lado, el papel que tiene, ¿no? El consumo. Pero algo que a mí me parece que si es que entendí bien de las tres ponencias y que me pone a pensar es esta reconfiguración de la relación entre lo público y lo privado. Que ayer hablamos de eso con respecto a la educación y sí nos queda claro que ahí está muy bien diseñado, entre comillas, ¿no? La forma de estar resignificando, controlando y manejando el espacio público, ¿no? Porque política, esto sí es muy siguiendo a Hannah Arendt, ¿no? Esta idea de lo público y lo privado, porque lo político finalmente se genera y se da en el espacio público. Entonces, de alguna manera, el limitar el espacio público, el remitir el trabajo al espacio privado, claro, en los privilegiados que podemos hacerlo en el espacio privado, pero también en aquellos que están al servicio de esto, porque toda la economía está trabajando para poder habilitar la supuesta reclusión y operando con esa lógica, ¿no? Entonces, lo que decían ayer, ¿no? Déjeme la comida en la puerta y no me contamine. Toda la idea de estar al servicio del espacio privado. Y eso indirectamente se vuelve una forma de limitar el espacio político, que es el público, ¿no? Entonces, no sé, no es que lo tenga claro, es que esto me llevó a, esto me lo hicieron pensar ustedes con sus presentaciones, que creo que fueron muy atinadas, ¿no? Esta resignificación de lo público y lo privado. Yo quería nada más compartirlo y si es que ustedes tienen algún comentario al respecto, me parece un punto muy importante. No sé si alguno de ustedes, sí, Yair, por favor, por favor. No, sí es como una cuestión como muy importante, ¿no? Que, bueno, en mi exposición traté de desarrollarla, ¿no? Mis investigaciones han girado en torno al espacio últimamente, ¿no? Bueno, quién sabe si lo conseguí, voy a revisar otra vez, pero la presentación gira en torno a la conformación de la ciudad, pero plenamente de la ciudad,
la ciudad no solamente es la urbe, como engañosamente se podría pensar de manera inmediata, no son los edificios y las calles. Los edificios y las calles están hechos en función de la ciudadanía y de la vida política. Y uno podría pensar, es que eso es romántico. No, no es romántico. Si en Grecia o en Roma había una participación mayor y las edificaciones estaban hechas para la participación de los ciudadanos, la ciudad de hoy, pensémosla cómo está hecha y diseñada. Son ciudades hechas donde el espacio público se reduce cada vez más, donde la gente es tratada como si fuera prisionera. Vean la cantidad de vallas, rejas, divisiones que hay cada vez más en la ciudad. El modelo de la prisión cada vez se presenta más en torno a la ciudad, desde ir a una tienda y ver enrejado o la reclusión misma de las personas en sus viviendas, ¿no? En ese sentido, la nueva reconfiguración del espacio en esa sociedad capitalista creo que sí tiende a la supresión de lo público y con ello de lo político. Eso es muy interesante, ¿no? Lo público implica la destrucción de lo político. No son espacios que están diseñados para contener a un ciudadano que tiene derechos que tienen que respetarse, ¿no? Como que tenga derecho a la educación, una vida digna, una participación política, ¿no? Y además, el espacio privado, como lo dijo Ágata, me resultó muy interesante, era el espacio de la ternura, ¿no? Era el espacio donde había otra lógica, otra dinámica más humana, ¿no? En cierto sentido, pues eso también se ve amenazado, ¿no? Entonces, el capitalismo o la sociedad capitalista redefiniría estas formas de la ciudad y ahora también con la pandemia está redefiniendo en función del trabajo el espacio privado. Entonces, bueno, para concluir, creo que es importante hacernos conscientes, como lo dice el profesor Pilatowski, de la importancia del espacio y de la politicidad de ese espacio, ¿no? Cómo el espacio está siendo redefinido y con él la forma de vida y de sociedad y de seres humanos, ¿no? En los cuales nos estamos transformando. Muchas gracias. No sé si Ágata o Bere quisieran comentar algo. Sí, Ágata, por favor. Gracias. Sí. Me gustaría comentar dos puntos bueno, primero es de las críticas feministas a esta división entre lo público político y lo privado. Y me parece interesante un planteamiento que hace Rita Segato, siguiendo, vamos todavía haciendo referencia a la vida en ciertas comunidades en el tiempo presente, indígenas, y ¿no? al matriarcado, que bueno, creo que todos los antropólogos están de acuerdo que en la prehistoria sí existió, y retomar esta idea del hogar como un lugar político. Porque Engels, en este libro de la historia de la familia, la propiedad y el Estado, también retoma esta idea, que podemos extender nuestra comprensión de lo privado como un espacio donde se tomaba, y en estas comunidades indígenas de las que habla Rita Segato se sigue tomando decisiones políticas. Y el peligro que este lugar privado se ve invadido por este trabajo aislado, o sea, por lo social, y es en el aislamiento. En general, si se cuestionar el ser privado, porque está por esta cuestión de lo social, donde bueno, incluso en la fábrica, en la oficina, en Amazon, cuando la gente se reúne, de resistencia. Pero si están aislados, como en esta imagen del turco, cada uno en su cuarto, todavía es más difícil que se politice o que surja alguna resistencia. Entonces es como muy peligroso que lo privado se vuelva público social y además aislado, entonces que se niega además de alguna manera la socialidad propia del proceso de trabajo. Sí, sería todo. Muchas gracias. No sé si Bere quisieras comentar algo. Sí, doctor, solo que voy a tener que parar mi video porque creo que tengo problemas con el internet. Espero que se me escuche.
si no me escriben. Respecto a esta última parte, creo que el punto nodal de este traslape entre las fronteras de lo público y lo privado que según yo lo entiendo y los autores que he revisado, se denuncia en la forma en la que se va construyendo el dominio desde la industria cultural y el dominio de nuestras necesidades al generar únicamente mercado de mercancías, valga la redundancia, perdón, y de consumidores al clasificarlo, es el siguiente, el que tal vez no tengamos herramientas para poder enriquecer tanto un espacio como otro. Me refiero a lo siguiente, el que de forma como muy esquemática podamos seguir apostando por una manera muy de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de leer la parte privada y también una forma muy esquemática de entender la parte pública y a partir de la parte política. Creo que pensando en las ventajas de estos traslapes para construir nuestra intersubjetividad, es que podamos rescatar aquello de lo político que valdría la pena seguir recuperando en el espacio privado, no lo del público a lo privado, sino de cómo generar nuestra agencia política dentro del espacio privado. Creo que por ahí podría empezarse a revisar, pero son ahorita como ideas únicamente. Muchas gracias. Tenemos todavía unos 10 minutos. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Sí, María Estela, por favor. Sí, bueno, yo lo que quisiera comentar para los tres es como, digo, yo también lo estuve pensando a partir también de lo que he leído y de lo que ustedes dijeron. Si, por ejemplo, también las reconfiguraciones como de ciudad, no en el sentido que decía ya ahí, sino en de ciudad como la que tenemos ahorita, como la Ciudad de México o algo así, también puede ser que empiecen a cambiar, ¿no? Y que también las cosas empiecen a mover en otro sentido. O sea, porque finalmente aceptamos también el asunto, lo que decían de, o sea, ser prisioneros porque finalmente nos quedamos aquí, o sea, porque tenemos algo que seguir haciendo dentro de la ciudad, aunque estemos dentro de la casa. O sea, ese detalle creo que puede ser importante. Lo relacionaba, digo, con cuestiones como los ofrecimientos de las Islas Bahamas a personas que quieran ir a hacer trabajo desde ahí y que les dan, o sea, si tienen cierto nivel de ingresos, como, bueno, ellos no tienen contagios, entonces cierto nivel de ingresos probado, entonces pueden tener 2 años para ir a estar ahí. Y entonces eso también marca pues un nivel de cuestiones, bueno, de reacomodo social completamente diferente, ¿no? Y una reconfiguración que yo creo que podría ser una tendencia en su momento, ¿no? Entonces, y eso pues justo la libertad, no están aprisionados, etcétera. Y entonces creo que también sería interesante, bueno, ver qué piensan ustedes al respecto de esto. Muchas gracias. Pues no sé, ahora sí les pediría que en forma muy sintética, para que nos dé tiempo de tomar un descanso, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre lo que acaba de comentar María Estela, por favor. Es que eso como que ahora se acentuó mucho, pero por ejemplo ya existe este fenómeno donde los trabajadores del norte de Europa trabajan en los países del sur de Europa. Obviamente perciben sus ganancias como si estuvieran, no sé, en Gran Bretaña, pero están en España. Y es muy problemático por toda la gentrificación, la cuestión de Airbnb. Entonces, este desplazamiento de la gente del norte global ganando lo que ganarían ahí y trasladándose a los países del sur global, sí representa otra cuestión muy problemática. Es un tema importante. Gracias, Ágata.
No sé si Bere o Yair quieran comentar algo más para cerrar ya la mesa. Sí, Yair, adelante, por favor. Bueno, ¿se escucha? Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí, Bueno, ese planteamiento que se hace, ¿no?, en relación a la reconfiguración de la ciudad que podría suceder, es importante reconocer que ya está sucediendo y ha venido sucediendo, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo de el aislamiento y la no relación se refleja en la forma de los espacios en que ahora mismo vivimos y cómo lo estamos utilizando, ¿no? Y pues solo eso, ¿no? Que quizá vengan otras formas, ¿no? Pero esas otras formas ya están sucediendo ahora mismo. Y ver alrededor implica ver cómo se está reorganizando la sociedad. El espacio refleja la sociedad. Gracias. gracias. No sé, Bere, si quieres cerrar con algún comentario. Sí, pero de nuevo quité mi imagen porque me está jugando una muy mala pasada el internet. Bueno, respecto a esta última parte, creo que sí tendríamos que seguir pensando y repasando, Estela, esta idea de cómo seguimos construyendo la ciudad en los términos que tú mencionaste me parece como muy, muy importante porque sin un marco como la ciudad no podremos entender las dinámicas que realizamos, tanto en forma, sí, espacio-temporal, así de material, como de forma simbólica o dentro de nuestros imaginarios. Y pues nada, agradecerles muchísimo, repito, esta oportunidad de platicar, de dialogar y de vernos y escucharnos, aunque sea por aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos, bueno, en especial a los ponentes, a todos ustedes por su participación. Vamos a tomarnos un breve descanso, vamos a dejar la plataforma abierta y a las 12 pasamos con la mesa número 6, ¿verdad? No, con la número 5. 5, doctor. Sí, 5. Que la estoy buscando para leerla, mesa 5. La legalidad y su límite. Vamos a tener las participaciones de el maestro Víctor Eduardo Sánchez Luque, las narcodespensas del bienestar, los carteles como estados fantasma. La doctora Tania Hernández nos va a hablar sobre el Cosmópolis fracturado, imaginarios del confinamiento y derechos en tiempos de pandemia COVID-19. No, perdón, leí mal. Discúlpenme, es que está mal redactado aquí. Esta última va a ser por el doctor Luis Manuel Cuevas Quintero, la que leí, Imaginarios de es que no la entiendo, disculpe. La doctora Tania Hernández va a hablar sobre Cosmópolis fracturada. Y me parece que si me pueden ayudar, y el doctor Luis Manuel Cuevas va a hablar sobre tiempos de pandemia. Está mal redactado, no sé si Creo me que es pueden al aclarar. revés. A ver, ¿nos los pueden explicar? Tania Hernández va a hablar de los derechos, las derechas mexicanas en el contexto de la pandemia por COVID. Sí. Y Luis Manuel Cuevas, Cosmópolis fracturada, imaginarios del confinamiento y derechos en tiempos de pandemia COVID-19. Excelente. Creo que es así. Muchas gracias. Y precisamente lo va a moderar la doctora Claudia Larios Padilla. Gracias y una disculpa por la confusión. Tenía yo mal redactado aquí. Nos vemos entonces dentro de ¿qué les parece si nos damos un poquito más de tiempo para que podamos relajarnos y tomar algo? Y nos vemos aquí a las 12:10. ¿Les parece bien? Nos damos todos un ratito de descanso porque muchas horas estar pegado a la pantalla. Entonces, a las 12:10 retomamos con la siguiente mesa. Dejamos abierto igual la pantalla. Gracias.